usó de una manera maravillosa. Amén. Siempre contabas cómo Dios lo usaba, cómo Dios se movía. Yo no podía entender cómo él se podía acordar de todo. Siempre tenía las historias presentes en él. Y era lo que él tenía, es que él escribía un diario. Él siempre estuvo escribiendo diarios de lo que pasaba en su vida. Y ponía todo el tiempo que sirvió a Dios. Y por eso a él no se le olvidaba, siempre estaba escribiendo lo que estaba pasando en su vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y sirvió a Dios toda su vida. Sirvió a Dios todo el tiempo que estuvo aquí. Le decíamos, ya siéntese, váyase a la playa a gozarse. Y él no dice, no, yo voy a morir predicando la palabra del Señor. Amén. Y él seguía predicando. Amén. Gloria a Dios. Fue usado por Dios grandemente. Pero pues a lo mejor él todavía no se quería ir, ¿verdad? Y fue un martes, ¿verdad?, que mi mamá y mi papá iban a punto de cenar. Estaban a punto de cenar, a comer. Y de repente mi papá sintió un dolor en su corazón. Y dice, y las últimas palabras que dijo mi papá fue: ten misericordia de mí. Amén. Ten misericordia de mí. Sí. Y desde esa vez ya no pudo hablar, ya no pudo decir más palabras. Cierto. Ya no pudo decir nada, sino fue las últimas palabras que dijo: ten misericordia de mí, Señor. Sí. Y eso muestra que mi papá tenía la dependencia de Dios. Sí, amén. Tenía la dependencia de la misericordia de Dios. Sí, que solamente por la misericordia de Dios había llegado hasta ese momento. Sí, que por la misericordia de Dios iba a seguir viviendo o iba a ser su último momento. Sí. Aleluya. Y él dijo esas palabras, ya nunca volvió a hablar. Estuvo 8 días en el hospital. Y a mí me tocaba el 9º día ir a quedarme con él. Pero él se fue el 8. Y el 8º día se fue. Y ya no pude estar con él la última vez. Aleluya. Entonces, él siempre estaba su pensamiento en agradar a Dios, en querer agradar a Dios. Por eso él dijo: ten misericordia de mí, Señor. Aleluya. Entonces cada uno de nosotros pasamos a la eternidad. Cada uno de nosotros va a pasar a esa eternidad. Cuando pasas a la eternidad, ahí ya no hay argumento de que será cierto esto o será cierto lo otro. No, ya cuando pasan a la eternidad, ahí se dan cuenta de toda la realidad. Se dan cuenta de que el único digno de alabanza y de adoración es Cristo Jesús. Amén. Se dan cuenta que toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Se dan cuenta que al que rechazaron fue el que los iba a salvar. Cierto, aleluya. Los mormones, los testigos de Jehová y toda la gente que pase a la eternidad se van a dar cuenta en la mentira que vivían. Cierto. En las cosas que ellos vivían. Eso empiezan a dar cuenta. Lo que me enseñaron no era cierto. Lo que me enseñaron no era cierto. Mira, hay un infierno y yo no lo sabía. Cierto. Y le empiezan a decir, empiezan a ver, empieza a mirar lo que está pasando después de la muerte. Y ahí es donde sus ojos se abren y empiezan a mirar. Realmente necesitamos a Cristo en el corazón. Sí. Pero ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. En la eternidad ahí es donde ya no hay argumento,
Ya no hay nada que puedas decir ahí, ya se mira todo tal y como es. Aleluya. Ya no hay forma de escapar de eso. Lo que decidiste mientras estabas vivo, en la eternidad se va a mirar. Cierto. Ahorita podemos decir, yo estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón, pero en la eternidad se va a mirar si realmente estábamos sirviendo a Dios de todo corazón. O solamente era un pasatiempo con Dios. Tenemos que saber que en ese lugar, cuando mueras, los debates teológicos ya no sirven. Ya no sirven porque ahí se va a descubrir la verdad. Ahí cuando despiertas después de la eternidad, te vas a ver como realmente fuiste conocido. Ahorita dice la palabra de Dios que miramos en espejo quién somos, pero realmente cuando muramos vamos a ver quién realmente éramos. Cierto. Si éramos unos sinceros con Dios, si éramos personas que realmente amábamos a Dios con todo el corazón, Amén. o éramos unos de doble cara, que cuando llegamos a la iglesia alabábamos a Dios, pero saliendo de la puerta nos olvidábamos de Dios. Santo. Dios ahí se va a dar cuenta de todo. Aleluya. Porque ahí vamos a saber si realmente nos hemos arrepentido de verdad. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente vivimos para Dios de verdad. Qué triste, lo más triste, lo más doloroso, que ya estés a la puerta del reino, que estés a punto de entrar al reino de Dios, que estés a punto y tienes conocimiento de cómo entrar al reino de Dios y todavía lo desprecias. Y al último, es el grupo más triste, más doloroso que va a haber en el infierno. Porque van a decir, por poquito me iba al cielo, por poquito me iba al cielo, por poquito iba a entrar iba a caminar en esas calles de oro, por poquito me metía, ¿por qué no lo hice? Se van a estar ahí doliendo porque no lo lograron mientras estaban con vida. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Si tú estás respirando, that's all you need. Es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas respirar para alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. No estás pensando, hoy si Dios me hace esto, lo voy a alabar. No. Oh, si Dios me da dinero, le voy a alabar. No. Oh, si Dios... No, hermano. Siempre. Estemos en pruebas, estemos bien, nos vaya mal, nos vaya bien, siempre Dios merece ser exaltado y ser alabado. Amén. Tenemos que darle la gloria a Dios, tenemos que darle la alabanza a Dios. Sí, amén. No podemos nosotros decir, no, si Dios me hace esto, entonces lo voy a alabar. No. Necesitamos que Él es digno, saber que Él es digno de alabanza. Nos vaya bien, nos vaya mal, estemos sanos, estemos enfermos, tengamos hijos desobedientes o hijos obedientes. Nosotros tenemos que saber que siempre Dios merece ser exaltado y ser alabado. Sí, amén. No importa la circunstancia en que estemos. No. Si eres pobre, si eres rico, no importa. No. Dios merece ser exaltado. Sí, amén. Qué triste, hermano, si no lo logras. Qué triste si no lo logras. Tienes que lograrlo. Tienes que lograrlo. Tienes que decir, yo lo voy a lograr. Yo voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo lo voy a buscar con toda mi alma. Y yo voy a llegar al cielo.
¿Cuántos alaban a Dios? No hagas excusas, hermano. No hagas excusas. Dios siempre merece ser exaltado. Tenemos que lograr ir al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Mateo 12, la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús. Jesús estaba en este lugar. Jesús estaba en un lugar, dice la palabra de Dios, verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Aleluya. Era un día de reposo y los fariseos, esos estaban que no deben de comer, no deben de estar arrancando cosas en el día de reposo. Y entonces dice, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Yo, ok. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que les era lícito comer? Que no les era lícito comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaran el día de reposo? ¿Os son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. Ahí Jesús les estaba diciendo, aquí está alguien mayor. Aquí está algo más grande. Era Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero ellos se preocupaban de cosas que no debían preocuparse, los fariseos. Aleluya. Ellos estaban ahí al tanto a ver qué mal hacían para ir a criticarles, para ir a decirles que no lo hagan. Aleluya. Si hay mucha gente que nomás está buscando a ver si encuentra algo malo en alguien para ir a decirle. Amén, aleluya. Aquí se van a quedar. En su nombre. Gloria. Y dice la palabra de Dios, y si supieses qué significa misericordia quiero. Amén. Misericordia. Por eso mi papá decía, ten misericordia a mí. Y le decía, misericordia quiero, porque es lo más importante, la misericordia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Ahí Jesús tenía una alegación con los fariseos. Estaban ahí hablándose, alegando. Aleluya. Y Jesús les dice, yo soy Señor del día de reposo. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ahí, ¿verdad? Por eso es malo, hermanos, si tú dices, yo voy a servir a Dios si me hace esto. Yo voy a servir a Dios si me cumple esto. Aleluya. O yo voy a servir a Dios cuando... No, hermano, eso es diabólico, es satánico, cuando alguien pone cosas para servir a Dios. Cierto. Solamente lo que nosotros debemos de saber es que Él nos salvó y por eso le alabamos y le exaltamos. Aleluya. Por eso debemos de alabarle con todo nuestro corazón. Aleluya. Entonces llegaron ahora a una sinagoga y ahí había otros fariseos. O sea, estuvo los fariseos acá y ahora llegó a la sinagoga, había otros fariseos. Y estos fariseos ahí también empezaron ahí. Dice que vino a la sinagoga, verso 10, y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Los mismos fariseos querían acusar a Jesús y le empezaron a decir, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aleluya, lo querían criticar, lo querían ponerlo, porque si lo sanaba, ellos tenían algo que decir. Aleluya.
Entonces él les dijo: ¿qué hombre habrá de nosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Aleluya. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Las personas querían criticarlo, pero ahí Jesús le dijo: es bueno sanar a ese hombre que tiene la mano seca. Y entonces ahí dice que Jesús le dijo: extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada y sanada como la otra. Amén, gloria Amén, a Dios. aleluya. Entonces dice que ahí que los fariseos salieron, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Cada vez que Jesús hacía estas cosas en el día de reposo, Jesús lo hacía de adrede para hacerlos enojar. ¿Por qué no lo hacía en otro día? No, Jesús esperaba el día de reposo para hacer enojar a estos fariseos. Aleluya, para darles a entender que Él era el Señor del día de reposo. Sí, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces dice que se fue a otra parte. Aleluya. Sabiendo Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: ha agradado mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya. Ahí el profeta Isaías está anunciando del Mesías que iba a llegar. Aleluya. Amén. Profetizando. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Entonces, aleluya, ahí sigue más adelante. Jesús estuvo con unos fariseos y luego de repente en la sinagoga le salieron otros fariseos, y ahora que va a sacar un demonio, le salen otros fariseos. Aleluya. Entonces dice: fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Amén. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Aleluya. Empezaron a criticarlo. Siempre estaban ahí para criticarlo. Ahora decían que lo sacaba por el príncipe de los demonios. Los demonios, aleluya. No querían reconocer la autoridad que tenía él. No querían reconocer que realmente él era el Hijo de Dios. No lo querían reconocer, solamente buscaban excusas para acusarlo. Cierto. Buscaban excusas para acusarlo, aleluya. Y entonces, sabiendo Jesús los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Aleluya. Ahí miramos que Jesús les contesta a esos hombres: no se puede vivir una vida, ¿verdad?, que estás con el diablo y echar fuera al diablo. No se puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a permanecer el reino del diablo si está dividido? No puede estar dividido. Tienen que estar unidos. Solamente hay un poder mayor para poder sacar los demonios, y el poder de Dios. Sí, amén. Saca a esos demonios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y entonces ahí miramos que Jesús, ¿verdad? Y entonces dice verso 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno
entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Y entonces podrá sacar su casa. Amén. Entonces ahí miramos que hay el hombre fuerte. El diablo está fuerte, pero hay otro más fuerte que él, y ese es Dios. Aleluya. El diablo está fuerte, ¿verdad? No podemos nosotros vencerlo con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. No podemos. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? No lo podemos ver. Pero hay un Dios que sí lo ve, y es más poderoso que él. Amén. Y él lo puede sacar para afuera. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Entonces ahí miramos que Jesús le está diciendo, hay un poder más fuerte, y es el poder de Dios. Aleluya. Es el poder de Dios. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Dice verso 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Por eso dice, cada vez que tú le das la gloria al diablo porque sucedió un milagro, dices que el diablo lo hizo, eso estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Estas personas dijeron que lo sacó por Belcebú, y por eso Dios dice, hey, ya estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Aleluya. Lo había sacado con el poder de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces aquí miramos que necesitamos saber que Dios es el que hace milagros, que Dios es el que se mueve. Aleluya. Entonces nosotros debemos de saber, aleluya, dice aquí verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aleluya. Amén. Por eso dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se nos conocerá el árbol. Y entonces aquí donde viene más fuerte Jesús y les dice, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Ellos enseñaban la palabra de Dios, ellos enseñaban a la gente la palabra de Dios, pero ahí Jesús les dijo, ¿cómo puedes hablar lo bueno? O sea, hablar la palabra de Dios y tener, ¿verdad? Y dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea, Dios los llamó malos a estas personas, a estos fariseos. Aleluya. Dios los llamó malos, pero estaban hablando cosas buenas porque hablaban la palabra de Dios, pero eran malos en su corazón. Eran personas malas en su corazón. Si alguien conocía más la palabra de Dios, eran los fariseos, porque para eso se dedicaban a estudiar la palabra de Dios. Hay que entender que no es mucho el conocimiento de la palabra de Dios, sino es cómo te humillas delante de Dios. ¿Cómo lo haces Señor de tu vida? No es simplemente decir yo acepto a Cristo, sino Señor, ahora tú eres el Señor de mi vida. Ahora tú eres el que controla mi vida. Ahora tú eres el que es glorificado en mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y entonces aquí miramos a una frustración de Cristo. Aleluya. Estaba frustrado con estos fariseos que siempre estaban ahí para acusarle, para hacerle mal. Aleluya. Pero miramos que ahí los fariseos empezaron a decirle cosas a Jesús. Miraron el milagro de la mano seca que se convirtió en mano natural. Miraron el milagro del endemoniado que era sordo y mudo, y empezó a hablar y empezó a oír. Aleluya.
miraron esos milagros, pero fíjate lo que les dice en el 38 los fariseos. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Todavía. Miraron los milagros, miraron las cosas que estaban sucediendo y aún así decían: queremos señal. Como diciendo: no es suficiente, estos milagros no es suficiente. Queremos una señal. Es como tú, hermano, o yo, que digamos: no es suficiente las bendiciones que me has dado. No es suficiente lo que has hecho por mí. Muéstrame otra cosa para yo servirte. Muéstrame una cosa para realmente rendirme a ti y decir que te quiero servir, que te quiero amar. No es suficiente. No era suficiente para esos fariseos. Ellos querían una señal. Y eso es lo que el diablo quería también. A ver, muéstrame que eres el Hijo de Dios y cambia estas piedras en pan. Por esa actitud es diabólica, es satánica. Cuando tú estás esperando a que Dios te dé una señal. Aleluya. No, hermano, ya con el sacrificio que Él hizo por nosotros, ese sacrificio ya es suficiente para nosotros creer que Él es digno de alabanza y que Él nos va a responder y que Él se va a mover en nuestra vida solamente por ese sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dice a la generación mala y adúltera, no se le va a enseñar, no le vamos a enseñar a la generación adúltera. Dice ahí, les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y entonces ahí miramos cuál es la señal del profeta Jonás. Aleluya. Entonces ahí, como Jonás, dice: porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aleluya. Y ahí miramos la señal. Entonces la señal es la única señal que hay. Aleluya. Y es la única señal que hay. Entonces Jesús murió y entonces al 3er día resucitó. Jonás estuvo ahí en el pez. Jonás lo aventaron al agua, porque cuando Jonás estaba en el barco se vino una tormenta tan fuerte que dijeron: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jonás andaba huyendo de Dios. Jonás le había dicho a Dios: ve a Nínive. Y él se fue para Tarsis, para otro lugar. Él se fue a otro lugar donde Dios le había dicho que se fuera. Él se fue para el otro lugar. Y entonces, por haberse ido para otro lugar, Dios le empezó a mandar una tormenta que se movía tan feo que la gente sentía que se moría. Pero Jonás estaba bien tranquilo y dormido. Y la gente le dijo: levántate, dormilón, ¿qué estás haciendo? Clama a tu Dios, que nos va a destruir aquí. Y luego: cálmense. La culpa es mía. ¿Por qué? Sí, porque Dios me dijo que fuera para allá y yo me vine para acá. Entonces, échenme al mar y ya se va a acabar todo. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Amén. Y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar. Y él pensó que ahí se iba a ahogar y ya no iba a llevar el mensaje a Nínive. No. Pero Dios tenía un pez preparado y entonces se lo tragó a Jonás. Por 3 días y 3 noches estuvo ahí Jonás en ese vientre del pez. Y entonces, hasta que Jonás se arrepintió ahí dentro del vientre del pez, se arrepintió Jonás y dijo: Señor, ahora sí voy a ir, ahora sí. Voy a ir a Nínive. Y entonces el pez fue a Nínive, lo llevó desde Tarsis, se lo llevó hasta Nínive. Un viaje gratis. Dios le dijo al pez: llévalo para allá. Y el pez obediente y lo llevó y lo aventó ahí enfrente de Nínive. Y entonces ahí miramos que Jonás, un predicador, decía que Jonás pedía a Dios: Señor, que salga por donde entré, que no salga por el otro lado, por favor. Que salga por donde entré por la boca, que salga por la boca. Un predicador decía eso.
Entonces cuando lo escupió, Jonás fue a predicar la palabra de Dios. Solamente decía: arrepiéntase, porque el castigo viene en 40 días. Va a venir el juicio de Dios. Y entonces la gente se arrepintió, todos se arrepintieron. Aleluya. Y entonces así la señal de 3 días y 3 noches fue que Cristo murió. Y 3 días pasaron y Él resucitó al tercer día. Y eso era lo que era la señal de que Cristo resucitó al tercer día. Esa es la única señal que les iba a dar a los fariseos, de que al tercer día iba a resucitar. Después de que me hagan matado en la cruz, después de que hagan muerto en la cruz, al tercer día yo voy a resucitar. Y esa es la señal que van a recibir. Aleluya. Y así nosotros, es la señal que nosotros tenemos, hermano. Es la señal que nosotros tenemos. Nosotros ya no tenemos que preocuparnos, aleluya, si Dios está conmigo o no está conmigo. Sabemos que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Porque Cristo resucitó de los muertos. Por eso nosotros sabemos que Él vive y Él nos responde y Él se mueve. Por eso no debe de haber duda de que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces Cristo resucitó de los muertos. ¿Quién vive? Amén, aleluya. Y estos buscaban esta señal, y la señal era que Cristo va a resucitar de los muertos. Vamos a terminar. Dice: los hombres de Nínive, verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Dios les estaba diciendo ahí: hay alguien más grande que Jonás en este lugar, y ese era Jesús. Amén. Aleluya. Y eso nosotros no valoramos ese gran poder, gran Dios que nosotros tenemos. Amén. Aleluya. Un predicador estaba diciendo: la iglesia, si supiera el poder que tiene, si supiera el poder que tiene, es un poder maravilloso de parte de Dios. Aleluya. Si supieran el poder que tiene, aleluya, ellos hicieran más para la obra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, aquí miramos, los fariseos preguntaban esto, Jesús les respondió, y miramos verso 42, dice: y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Aquí más que Salomón en este lugar. Ella viajó, la reina del sur, no es la novela, hermano, es la reina de Sabá. Esta reina de Sabá caminó 1000 kilómetros para llegar a oír la sabiduría de Salomón. O sea que esta persona que era inconversa, que no conocía a Dios, hizo más sacrificio que cualquiera de nosotros podíamos hacer para llegar a oír la palabra de Dios. Esta mujer, 1000 kilómetros, se tardó meses en llegar, porque llevaba camellos y todo eso. Aleluya. Entonces se tardó mucho para llegar, pero ella llegó y oyó la sabiduría de Salomón. Así nosotros, ¿verdad?, debemos de esforzarnos para escuchar la palabra de Dios, que es más grande, a Jesús, que Él es más grande que Salomón, que Él es más grande que la reina, y que Él es más grande que todo, aleluya, que Jonás. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, lo principal de nosotros, debemos de saber que a veces la vida es difícil, la vida a veces dura. Amén. Pero sabemos que Dios, que Cristo resucitó a los muertos. Amén. Al saber eso, nosotros debemos de saber que tenemos una vida en victoria. ¿Por qué se le llama buena batalla? Peleen la buena batalla. ¿Por qué? Porque ya la ganó Cristo. Amén. Nosotros simplemente vamos y peleamos. Todavía tenemos que pelear, pero tu victoria está segura. Tú vas a ganar, porque Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Y Él resucitó al tercer día, y por eso le glorificamos y le exaltamos. Amén. Porque Él ha resucitado de los muertos. Vana sería nuestra fe, pero ahora Cristo ha
resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, aleluya, y por eso nosotros debemos de vivir una vida gozosa, en victoria. No importa lo que el diablo aviente, nosotros tenemos que estar contentos, decirle al diablo: Cristo resucitó de los muertos y yo voy a vivir en victoria, yo voy a vivir en triunfo, porque Cristo ha resucitado de los muertos, aleluya. Y esa es nuestra victoria, hermano. Nada de lo que suceda en nuestra vida, nada puede quitarnos esa victoria. Esa victoria es que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso hay que gozarnos, aleluya. Gozamos mucho alabando a Dios, exaltándole. Te preguntan: ¿por qué le alabas? Porque Él resucitó de los muertos. Y por esa causa yo tengo una vida eterna con Él. Aleluya. Y por eso nos gozamos en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Ponen el canto All I Need Is You, Víctor. Y vamos a exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Debemos de decirle al Señor que Él es digno de alabanza. Y cada vez que le alabemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra alma. No sabemos por qué se alargó el culto tanto, pero la presencia de Dios se empieza a mover y ya, aleluya, hay mucho gozo y no podemos parar. Tenemos que dejar que se siga gozando en la presencia del Señor, aleluya. Dios quiere hacer bendecir a su pueblo, aleluya. Puesto de pie, hermanos.